Guerras escondidas. Lo que tocó esta mujer fue el talit. Esto se le llama talit. Y esto lo usaban o lo usan hasta la fecha para orar, aún los hombres. Nomás que nosotros ya no podemos cubrirnos. Pero según el apóstol Pablo, pues 1 Corintios 11. Y aquí tiene una oración y una declaración. Y esto antes de leer la Torá, la Biblia, entonces se ponía así y se hacía así y se lo ponían aquí y se tapaban y oraban. Pero también usted va a ver judíos, cuando ve que de la ropa le salen estos hilitos, lo traen abajo de su cuerpo, ellos, porque esto tiene significado. El Señor le dijo a Moisés: hazte un talit y ponle tzitzit, que son estos. Lleva 4 puntas, una en cada punta. Lleva 5 nudos. 5 nudos, los 5 libros de la ley, de la Torá. Y estos significan los 600 mandamientos, pero luego le agregaron colores y significa un 8 y un 5. Tzitzit significa, ya cada letra da 600. Entonces este es el tzitzit, 600, más los 8 hilos que le ponen para trenzarlos, y los 5 nudos tienen los 613 mandamientos que tiene la Biblia. Entonces esta mujer de 12 años, todos los días, yo no sé cómo estaba viva, todos los días esta mujer tenía flujo de sangre. Las mujeres van a saber más de lo que yo estoy tratando de hablar. Nosotros no padecemos de eso, pero las mujeres saben de lo que estoy hablando. Cada fin de mes pues es una lucha, es una batalla. Ahora imagínate 12 largos años, cada día del año sufriendo todo eso. Una vez prediqué sobre lo que es el manto. Ahí creo que está la predicación, y expliqué por qué blanco, pureza, por qué azul, el cielo, los mandamientos de Dios, por qué dorado, pues la deidad de Dios, la divinidad de Dios. Pero bueno, esta mujer sale ese día y se atrevió, de la que voy a predicar ahora, se atrevió a tocar al maestro, o más bien el manto del maestro, pero en sí fue el tzitzit. Esto se llama talit, el manto, y esto se llaman tzitzit en el hebreo. Entonces lo que esta mujer tocó fue esto, y ahorita se lo voy a explicar, porque la ley, había algo en contra de esta mujer por estar con flujo de sangre continuo. Y le voy a explicar qué sucedía en la ley, no ahorita en la gracia. Pues en la ley había un mandamiento para las mujeres cuando estaban en su periodo menstrual cada mes, pero esta mujer era todos los días y por 12 largos años. Bueno, ¿me acompañan? No se me desconecte pues. Traigo heridas escondidas, mujer con flujo de sangre. Es el tema de ahora. Estamos en la serie Traigo guerras escondidas. La base bíblica es Romanos 8, 43, 44. ¿Está prendido eso? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Cuántos años? Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. 12 años. Todo el dinero que tenía se fue en los médicos, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, en el momento, este viernes, tengo que activar tu fe en el nombre de Jesús. No fue paulatinamente, no fue a la semana, al mes, al instante
se detuvo el flujo de sangre. Porque ella decía: si tan solo tocar el borde del manto, de eso, de la Torá, de la que me condena, pero también de la que me puede sanar y liberar. Ahora, que hay algo poderoso, porque no solo la mujer siente la sanidad. Jesús, viste en el video, así dice la Biblia, que lo llevaban, lo empujaban y dice: alguien me tocó. Y le contesta a Pedro: no, pues Señor, todos te empujan. No, pues aquí hay un montón que me empujan, pero sin fe, nomás vinieron a mitotear. ¿Aplicamos el mensaje? Vinieron a buscar marido, vinieron a buscar esposa a la iglesia. Pero esa mujer no llegó a eso. Ella dijo: si tan solo tocare el borde del manto del maestro, seré sana. Digo yo, Víctor, si con solo tocar lo que traía puesto Jesús, esa mujer fue sana, cuanto más cuando Jesús te toque ahora. Ahora, ella decía, salió de la casa, ¿verdad? Alguien le contó: fíjate que yo toqué el manto del maestro y fui sanado, fui sanada. Ah, pues yo voy a hacer lo mismo. Y se fue, pero ella ya venía programada. Es de admirar a esta mujer, Víctor, porque en 12 años intentando por aquí, intentando por allá, dice que había intentado de todo. Es decir, cuando dice que intentó de todo, fue donde el brujo, fue donde la bruja, se intentó de todo. Fue a la iglesia católica, fue con los mormones, con los testigos de Jehová, fue con los musulmanes, con los hinduistas. Con la meditación vas a quedar sana. Si anduvo en todos lados, menos en la iglesia de Cristo. Y dijo: ya intenté todo, ya fui a Tijuana, ya fui a mi país, que allá están uno de los mejores doctores, dicen por ahí, y no sucedió nada. Pero como siempre, cuando vos estás afligido y afligida, siempre hay alguien que Dios te manda y te dice: Cristo te puede sanar, Cristo te puede ayudar, Cristo te puede liberar, Cristo es la solución. Y esa mujer, después de 12 años batallando, y digo, ella podía haberse dado por vencida. ¿Notas que todas las mujeres, todas las predicaciones que llevo de guerras escondidas, he agarrado mujeres? Y hay mujeres, más mujeres que cualquier hombre. Sí, la mujer es luchadora. Mira, la mujer abandona al marido con 3, 4 hijos y se va y no se llevó ni uno. Y comienza el marido a repartirlo, pues, con la suegra, con la abuela, con la tía, con la hermana. Y yo conozco muchas mujeres que ahí están criando 3, 4, 5 hijos solas. Así que salieron mejor las mujeres, hijo, que los hombres. Tendremos fuerza física más que ellas, pero agallas las tienen más puestas ellas. Porque todas las mujeres que voy viendo aquí sufrieron tanto años, pero no se dieron por vencido hasta que vieron la respuesta. Y hay respuesta de Dios esta noche. Hay respuesta. Quien me está viendo allá en México, Guatemala y El Salvador, hay respuesta para quien abrió esta predicación. En cualquier fecha, en cualquier país, hay solución para ti. Cristo es la respuesta. Hay heridas que se ven y heridas que permanecen escondidas. Algunas personas cargan heridas en el alma: rechazo, abandono, traición, culpa, vergüenza y soledad. Otras cargan heridas en el cuerpo: enfermedades prolongadas, dolores persistentes, limitaciones físicas, diagnósticos difíciles, procesos que desgastan la mente, condiciones que parecen no tener solución. La mujer de Lucas 8, o la que vamos a predicar hoy, de flujo de sangre, llevaba una herida física durante 12 años. Sin embargo, su enfermedad también había afectado sus emociones, sus relaciones, sus recursos económicos, su dignidad y su vida espiritual. No tenía solamente una hemorragia, tenía una vida herida.
había perdido sangre, dinero, tiempo, fuerzas, esperanzas, hasta familia. Pero un encuentro con Jesucristo, dije, pero un encuentro con Jesucristo cambió en un instante lo que 12 años de sufrimiento no habían podido resolver. ¿Cuántos doctores metieron manos? ¿Cuánta medicina le recetaron para que esa mujer se la aplicara? Pero no sucedía nada. Pero hermano querido, alguien le dijo: hay un Señor Jesucristo. ¿Quién era esta mujer? La Biblia no revela su nombre. Fíjate qué tremendo esto. No revela su nombre. Cuando no revela su nombre no era de importancia. Solamente se la identifica por su padecimiento, una mujer que padecía flujo de sangre. Durante 12 años su enfermedad había definido la manera de que los demás la veían. La veo pálida la vecina, la veo muy amarilla, casi no sale, escondiendo su pena y su vergüenza. No era conocida por su nombre, por su familia, sus virtudes, sus sueños, su personalidad, sus talentos. Era conocida por su enfermedad. La mujer que padecía flujo de sangre. De Bartimeo dice que era hijo de Timeo. Significa que era importante. Se menciona su nombre en la Biblia. María de Betania, María de Magdala o Magdalena. O sea, había nombre y había de dónde era. De dónde era el apellido de las personas. Víctor de Panorama, Daniel de Zambali. Así es como se conocía antes, porque no habían apellidos. O Víctor o Daniel el jardinero. Por eso vas a encontrar nombre, voz de oficio, apellidos en gente ahora, porque pusieron eso viene de los judíos, pusieron su oficio como apellido. Daniel carpintero, Daniel jardinero, depende que el oficio, ahí se le ponía ese, o depende de qué ciudad fuera. Y luego esta mujer no era conocida por su nombre, no menciona a la familia. Algunas personas permiten que su herida se convierta en su identidad. Soy el enfermo, dicen, soy la rechazada, soy el abandonado, soy el fracaso, soy la que nunca pudo, soy el que tiene ese diagnóstico. Está la otra que dice: siempre es mi culpa, yo tengo la culpa, perdóname. Cuando el marido tiene la culpa, quizás. Siempre va a haber alguien que se echa la culpa a sí misma. Una niña que fue violada dice: fue mi culpa. No fue tu culpa. Siempre que ministra a alguien violada dice: pero yo creo que a lo mejor fue mi culpa. Por eso se quedan callados y calladas. Pero para Jesús ella no era simplemente una mujer enferma. Jesús la llamó hija. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Le estaba dando identidad. Cuando dice una mujer de flujo de sangre por 12 años, te la traduzco: una bastarda, una huérfana. Pero Jesús le suelta la primera palabra: antes de sanarte el cuerpo, te voy a aceptar como hija. Ahora entender lo que es paternidad. Ahora entender la importancia de tener a un pastor como padre espiritual en Cristo Jesús. Jesús le dio paternidad. No dice hijo de mamá y de papá. No menciona, posiblemente había sido huérfana o posiblemente abandonada. ¿Y por qué el Señor lo primero que le dice es hija? Aquí hay revelación. Había rechazo en la vida de esa mujer, y el rechazo produjo en ella un espíritu de bastardo. Lo que el papá rechaza en la casa, el diablo lo adopta como hijo. Wow, esa está poderosa. Lo que papá y mamá rechazan en la ponerlo de esta manera: el papá y la mamá que rechaza al hijo o a la hija, el diablo lo adopta. Y le vas a poner, y le mete espíritu de bastardo y de orfandad. Así hay muchos, por eso han llevado una vida desgraciada. Están en la iglesia y no han roto con eso. Aquí hay una gran enseñanza. Lo primero que el Señor le dice: hija, hija.
Como con aquel paralítico cuando rompieron el techo. Lo primero que le dijo es: hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego le sanó el cuerpo. Lo que le estaba dando es identidad. No puedo hacer un milagro en tu vida mientras sigas bastardo, mientras sigas huérfano, mientras sigas siendo hijo del diablo. Pero hoy te voy a dar identidad. Desde el momento que ese demonio de flujo de sangre escuchó la palabra hija, dijo: me voy. El espíritu bastardo se fue. El espíritu de orfandad se fue, porque Jesús estaba reclamando la identidad de esa mujer. ¿Cuántos hay, hijos, desperdiciando vida porque ella tiraba sangre? Y tú vives por la sangre. Tu cuerpo vive por la sangre. Tú vives dentro del cuerpo porque todavía la sangre funciona. Pues ¿cómo no le va a ir mal? ¿Cómo no le va a ir mal a esa abuelita, a ese abuelito, a ese papá, a esa mamá? ¿Cómo no le va a ir mal a la abuelita viendo a sus nietas y a sus nietos arruinados y desgraciados? ¿Cómo no va a ver ese padre, esa madre biológica viendo a sus hijos arruinados, matrimonios rotos, madres solteras, padres solteros, nietos abandonados? Y vas a ver la desgracia: marihuanos, drogadictos, canederos, alcohólicos, de parranda en parranda. La muchachita con un muchacho y otro. Siento el Espíritu Santo esta noche. Se acuesta hasta con 3 a la semana, esa hija, esa nieta. ¿Cómo no? Si la mamá y el papá le activó esa maldición y el diablo llegó a agarrarlo. Pero dijo el Señor: 12 años hasta que me buscó a mí. ¿Por qué no buscó a Cristo antes? Padeció 12 años porque no buscó a Cristo antes. Desde el primer mes, 2 meses, 3 meses que no paraba eso. Tenía que haber ido a buscar a Jesús. Quizás tenía su religión y decía: no, yo tengo mi religión, no tengo nada por qué ir a hacer con esos aleluyas. No tengo nada que hacer. Usted con su religión, don Víctor, a mí déjeme con la mía. Y con los 12 años de flujo de sangre. Ni me vaya a hablar de los santitos de la Virgen de Atoche, de Santa Virgen, ¿cómo es niño de Atoche? De Atocha, no sé de dónde, el Toche, Tocha. Y cuidado, me habla de eso. Bueno, pues siga con su flujo de sangre. Dios le dio identidad. Hija. Ahora, ¿por qué la llamó hija? Porque no era su hija. Ahora la gente cree, especialmente en la religión donde Dios te sacó a bola popular, creen que todos son hijos de Dios. Marihuanos, adúlteros, borrachos, drogadictos, maldicientes. Somos hijos de Dios. No, Señor. También el diablo tiene papá, tiene hijos, perdón. También el diablo es padre. En el capítulo 8, verso 44 de Juan dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de él queréis hacer, porque él es mentiroso y padre de mentira. Es homicida. Estaba matando a esta mujer lentamente por 12 años. Así que le duró la enfermedad hasta que buscó a Jesús. Y tu problema va a perseguir y va a continuar hasta que no busques a Jesús. Pero para Jesús, ella no era una mujer enferma. Le dijo: hija. Tras que le da identidad, la enfermedad decía impura, la sociedad decía excluida, Jesús decía hija. ¿Entendieron eso o no? O lo mismo les da a ustedes. Si a vos no te querían ni en la casa, ¿por qué te dejó tu papá? A eso vos entras en la categoría de excluido. Porque la mamá, por una calentura sexual, prefirió irse con otro hombre y dejar a los hijos tirados. Porque el papá, por andar aquí de Juan Camaney, dejó los hijos tirados y se fue con otra y otra y otra y otra. ¿Sabes qué hizo tu papá sin decirte muchas palabras? Excluido. No es incluido. Estás excluido de mi vida y por eso no puedes levantarte. Hablando en asuntos espirituales, emocionales,
familiares, de salud, de economía, todo te sale mal. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está esperando que digas: me arrepiento y acepto a Cristo como mi Salvador. Y Él te va a decir: hijo, hija. Y se activa esa bendición poderosa. No todos son hijos de Dios. En Juan capítulo 1 dice: a todos los que creen en su nombre, Dios les dio potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. No éramos, pero ahora somos hijos de Dios. ¿Dónde están esas hijas y esos hijos de Dios que necesitan un milagro? ¿Dónde están esas hijas de Dios y un hijo de Dios aquí en este lugar que necesita sanidad? Los hijos tienen derecho. Bendito mi alma, alaba la gloria de Cristo Jesús. ¿Qué era el flujo de sangre? La mujer sufría una hemorragia femenina continua. No era una menstruación normal de cada mes, sino una pérdida prolongada de sangre. Levíticos 15, 25 al 27, ahí está la ley para las mujeres que estaban así. Establecía que una mujer con un flujo prolongado era considerada ceremonialmente impura mientras permaneciera en esa condición de flujo de sangre. Y dice ahí en Levíticos 15, 25 al 27, yo voy a hacer mi esfuerzo, ando cansado, pero voy a hacer mi esfuerzo. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. ¿Cómo andaba esta mujer entonces? Inmunda, impura, y no podía acercarse a la gente. ¿Qué más sucedía? Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo. Ella se sentaba aquí y luego venía yo a sentarme. Me pasaba su inmundicia a mí y yo tenía que hacer un rito, un ceremonial de lavarme con agua. Esta mujer no podía, se acercó a la multitud, comenzó a hacer a un lado a la gente. Y no solo eso, tocó Levíticos capítulo 15, 25 al 27. Quizás decía: yo sé que no me puedo acercar, yo sé que la ley me dice que soy inmunda, pero aparte de lo inmundo, aquí está el que santifica. Te doy medio minuto para que hagas algo para Dios. Yo sé que soy inmunda, pero voy a tocar al santo que santifica y limpia. Ajá. Yo sé que no puedo acercarme. Yo sé que si lo hago hasta me pueden apedrear, porque yo no debería estar entre la gente. Yo debería estar excluida por 12 largos años. Su esposo no la tocó si tenía. Yo quiero que vean la condición de esta mujer y por qué Jesús le llama hija. Lo que le estaba diciendo: 12 años te atormentó el diablo, diciéndote que yo no te amaba, pero mira, hija. Y todo mueble entonces será inmundo como la impureza. Y dice el 27: cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. El otro que se sentó donde ella se sentaba, el que se acostaba donde ella se acostaba, todo lo que ella tocaba. Entonces ella, desde el momento que tocó aquí, según la ley, hacía inmundo a Jesús según la ley. Pero como ahí estaba el que es más grande que la ley, ¿cómo me vienes tú a decir a mí, no, diablo, que esta mujer me vino a poner a mí inmunda? No, señora, vino a tocar lo que la limpia, lo que la purifica. ¿Sabes qué? La única cosa que se usaba era el agua para poder limpiar y purificar. Entonces Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces lo que estaba tocando esta mujer era el agua, era el Espíritu Santo.
Aquí hay testimonio que quien da el Espíritu Santo es Jesús, porque Él es el que se manifiesta. Aleluya. Esto no significaba necesariamente que fuera una mujer pecadora. La impureza ceremonial no era lo mismo que la culpabilidad moral. Sin embargo, su condición afectaba profundamente su vida cotidiana. Imagínate. Las mujeres saben de lo que estoy hablando. Nosotros no tenemos mucha idea de eso. Todo aquello sobre lo cual se sentara o se acostara podía ser considerado impuro ceremonialmente. Ahora, esto produjo una herida mucho mayor que la enfermedad física: rechazo. En cuanto alguien se daba cuenta, ups, impura. Y todo es que uno se diera cuenta, mijo, para correr la bola. Una herida en el cuerpo. Ella perdía vida. Ahí dice pedía, pero es perdía. Y no es culpa de quien me lo hizo, sino yo le agregué una parte aquí. Ella perdía vida, porque la sangre es vida. Mira, por 12 años perdía sangre. Levítico 17:11 declara: porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces, ¿qué fluía de su cuerpo? Vida. Estaba saliendo vida. En la sangre están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que los blancos son para la defensa. No había defensa en ella. Solo mira cómo estaba la condición de esta mujer. Ahora, ¿qué guerras traía internas? ¿Qué batallas traería? Su cuerpo se debilitaba continuamente. Es posible imaginar cansancio, debilidad, mareos, palidez, agotamiento, falta de energía, dificultad para realizar actividades normales. Cada día su cuerpo le recordaba que algo estaba mal. Pero también había una herida emocional. Había una herida, hijo, en su mente, en su alma. 12 años de enfermedad pueden desgastar profundamente emociones. La mujer probablemente pasó por diferentes etapas de esperanza. Tengo la esperanza, la decepción. Esperanza porque mira, yo conozco un doctor que es bueno, y cuando llegaba iba con esperanza. ¿Y cómo salía de ahí? Decepcionada, frustrada, con ansiedad. ¿Cuándo va a llegar el día de mi milagro? Con aquel temor: ¿y qué si muero de esto? Aquella tristeza: ¿será que Dios no me ama? ¿Será que estoy castigada? ¿Será que tengo maldición? Había una decepción profunda en ella. Cada nuevo tratamiento podía despertar esperanza, pero cada fracaso podía profundizar su tristeza. La enfermedad prolongada no solamente ataca el cuerpo, también puede atormentar la mente con preguntas como: ¿nunca voy a sanar? ¿Por qué me sucede esto? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Cuánto tiempo más podré soportarlo? ¿Qué pasará con mi futuro? ¿Quién cuidará de mí? Nadie quería tocarla porque en la ley quedaba inmundo el que la tocara. Una herida social. La sociedad, dijo, la fracturaba debido a su condición ceremonial. Probablemente vivía aislada o limitada en su contacto con los demás. No podía relacionarse libremente. No podía abrazar sin pensar en las consecuencias ceremoniales. No podía vivir con normalidad. Agárrenme a los niños, por favor, gracias. No podía vivir con normalidad dentro de su comunidad religiosa. No podía. Ella no podía congregarse aquí por 12 largos años. Si es que quería la salvación y la sanidad, tenía que estar viendo por YouTube en vivo las predicaciones. No podía ir a la coinonía. Vos podés ir a la coinonía y no vas. Vos podés venir a la iglesia y no venís. Estaba aislada por 12 años. La enfermedad la había separado de muchas experiencias comunes. Hay enfermedades que no solamente producen dolor físico, también producen aislamiento. Algunas personas dejan de ser invitadas, otras se alejan por vergüenza, algunas sienten que todo las mira, otras creen que nadie comprende lo que están viviendo. Pero le pasaba por la cabeza muchas cosas a esta mujer. Pero también había una herida espiritual. Esa mujer así nunca podía conectarse con Dios, nunca podía levantarse.
Su condición le impedía participar normalmente en ciertos aspectos de la vida religiosa y ceremonial. No podía venir al culto. Podía sentir que existía una distancia entre ella y la casa de Dios. 12 largos años deseando congregarse. Y aquí hay unos y unas que yo conozco que se les hace fácil no venir. Hoy no tengo ganas, hoy estoy cansado. ¿Quieres una enfermedad que te mande 12 años a la casa? ¿Quieres una enfermedad que te mande 12 años a la casa donde no puedas juntarte con nadie? ¿O quieres venir cansado? 12 años esta mujer físicamente estaba cansada, emocionalmente estaba cansada, espiritualmente estaba cansada. Pero si se queda en la casa, hermano, diciendo estoy cansada, dijo no, mi milagro está allá afuera, mi milagro está allá con Jesús. No esperes una enfermedad crónica para poder valorar, congregarte aunque estés cansado y cansada. Podía sentir que existía una distancia entre ella y la casa de Dios. No porque Dios la hubiera rechazado, sino porque su condición la mantenía limitada bajo la ley ceremonial. No puedes entrar ahí porque estás inmunda. Durante 12 años pudo haber deseado acercarse como los demás, pero no podía hacerlo con libertad. Dame aquí, hijo. Gracias. Es muy doloroso amar a Dios y sentirse limitado para participar plenamente en la comunidad de fe. Esta mujer podía haber dicho, mejor me quito la vida para que se acabe este tormento. Estoy hablando de 12 largos años. Si viviera ahora, ¿cuántas toallas femeninas tenía que haber gastado? ¿Cuánto dinero? Donde se sentaba había que lavar la silla. Donde dormía, el esposo no podía dormir. El niño no podía decir yo quiero acostarme. No puedes. Estaba aislada 12 años. Y quizás tú no llegaste con flujo de sangre, pero llegaste con pecados, llegaste con mal carácter, y eso te aisló de las personas. Había una herida económica. Mira todas las heridas que tiene esta mujer. Lucas dice, había gastado en médicos todo cuanto tenía. Todo. Vendió el carro si tenía, vendió la casa, vendió el terreno. Porque aún el diablo en Job capítulo 2 le dice a Dios, el hombre dará todo lo que tiene por su vida. ¿Qué aprendemos aquí los que estamos sanos hoy? Valoremos la salud, valoremos el estar sano, valoremos que hay una puerta abierta el día viernes de una iglesia donde se te está predicando la verdad. Valora a tus hijos. Ella no podía abrazarlos. Valora a tu esposo, a tu esposa. Ella no podía abrazar a su marido. Nadie podía. Yo no sé cómo sobrevivió 12 años sin abrazos. No sé cómo vivió sin afecto, sin cariño, sin amor. La gente no puede vivir sin abrazos, sin afecto, sin cariño. No puede vivir. Por eso vas a ver vos mujeres obsesionadas con un hombre, con un esposo, o esposos obsesionadas con una mujer. No es tanto que quiera la persona, quiero amor, quiero tu amor, quiero que me des cariño, quiero que me des afecto. Mira a los niños cómo te siguen. Mira a los niños cómo te siguen. Mira a los niños cómo te siguen, cómo te buscan. Llegan y te abrazan. Mira a los niños cómo vienen y me abrazan. ¿Qué está pidiendo el niño? Amor. Esta mujer no lo tenía.
Esta mujer no lo tenía. Dije al principio que por favor no se desconecten de la predicación si quieres recibir lo que Dios tiene para ti esta noche. Porque esta noche es una noche de milagros, señales, prodigios, sanidades. Por el mensaje que traigo. Mira, Marcos añade algo que omitió Lucas en la misma historia. Que había sufrido mucho de muchos médicos. Y que en lugar de irle mejor, estaba peor. Dice, y empeoraba. Queriéndole ayudar, le arruinaba algo. Había perdido sus recursos intentando recuperar su salud. Esto significa que su enfermedad había afectado su cuerpo, su mente, su vida social, su vida espiritual, su economía. Ya no tenía solamente una enfermedad, también podía tener deudas, pobreza o dependencia. Una herida de decepción. Había buscado ayuda, pero nadie había podido curarla, dice la Biblia. Cada intento fallido aumentaba la sensación de derrota. Entre más iba a buscar y no encontraba, más atacaba al enemigo. Más le decía, así vas a morir, no hay solución. La frase más dolorosa del relato es, por ninguno había podido ser curada. Se recuerda que nosotros buscábamos en alguien o en algo la solución y no la encontramos hasta que venimos a Cristo Jesús. Los hombres habían llegado al límite de sus posibilidades, pero cuando el recurso humano termina, el poder de Cristo no termina. Gloria a Dios. El número 12, ¿por qué 12 años? Porque aparece también en la intersección un padre con una hija de 12 años muriéndosele. La Biblia menciona que había padecido 12 años. En el mismo relato aparece también la hija de Jairo, que tenía aproximadamente 12 años de edad, dice la Biblia. Una mujer llevaba 12 años perdiendo vida. Una niña tenía 12 años de vida y estaba a punto de perderla. Una representa una vida que se agotaba lentamente, la de la mujer. La otra, la de la niña, representa una vida que estaba siendo interrumpida permanentemente, prematuramente. Jesús sanó a la mujer y resucitó también a la niña. ¿Qué nos enseña entonces Dios? Nos revela que Cristo tiene poder tanto sobre lo que se está deteriorando lentamente como sobre lo que muere repentinamente. Tiene poder sobre enfermedades antiguas y sobre crisis recientes. Tiene poder sobre procesos largos y sobre emergencias repentinas. ¿Ataca el diablo también el cuerpo? Sí. La Biblia muestra que Satanás puede afligir físicamente a una persona. Job fue herido en su cuerpo. Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. En el original hebreo es cáncer en la piel. Esa sarna maligna era un cáncer en la piel. ¿Cómo se la puso el diablo? Ahí está. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. La prueba no solamente afectó sus bienes y su familia, porque eso fue lo que atacó el diablo en Job. También tocó su cuerpo. Job capítulo 1 y capítulo, escúcheme por favor. Bien a esto que le voy a decir. El diablo no solo llega por una área de tu vida. A la casa de Job llegó por su economía, que fue lo primero que le atacó y le quitó la ofrenda. Le quitó la ofrenda para el altar, para seguir intercediendo por sus hijos. Después de que le mató las ovejas y le quitó las ovejas con las que presentaba ofrenda para que Dios no matara a sus hijos, la segunda fue que le mató a sus 10 hijos. Escucha, presta atención. No se me desconecte, haga el esfuerzo. Primero le quita la ofrenda, lo desconectó de Dios, de congregarse, de ofrendarle, de orar. Pues así que ganas te van a dar de venir a la iglesia, hermano. ¿Ah? Si así ni a mí me dieran ganas de venir, aunque soy pastor. Si las fuerzas yo las agarro en la oración, en el altar. ¿No dice la Biblia que cuando Jesús estaba allá en el jardín del Edén, cuando Judas lo iba a entregar, mi alma está triste hasta la muerte? Dice, pero llegó un ángel para fortalecerle.
Usted necesita buscar a Dios en oración para fortalecerse. Y a Job lo primero que le quitó fue la ofrenda con la que intercedía por sus hijos. En ese altar ya no había ofrenda, ya no había diezmo, ya no había primicia, ya no había oración, ya no había humillación. Pues así, cuando van a terminar los bautizados el camino este? Si no lo vas a terminar. ¿O por qué estás vivo hasta ahorita? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuánto? ¿Sabes por qué tenés 36 años? Porque te hartas. Deja de comer, vas a ver. ¿Cuántos años tenemos? 67, yo 55. ¿Por qué crees que tengo 55? Porque me harto. ¿Y por qué crees que tengo 32 años en el camino de Dios? Porque sigo hartándome, pero espiritualmente hablando. No vas a terminar la carrera y vas a ver tu hogar destruido y tu hijo y tu hija cuando llegue el padrastro a recogerlo, tu ex con el padrastro, con la madrastra, y cuando te la estén violando y abusando, o cuando tu hijo comiences a ver lo raro, deprimido, pura droga y puro vape. Y como fin el infierno. Estos creen que mis hijos están aquí nada más porque a Dios le plació, porque hay un padre todavía que sigue intercediendo por ellos y que está al tanto de ellos. Tengan cuidado. ¿Qué crees tú que sentía yo ayer viendo a mi hijo predicar en Pandel? A mí me vale un cacahuate, licenciado, abogado, sí, y para el infierno. Déjame decirte dónde algunos de ustedes van a estar en poco tiempo, porque creen que sin oración y sin congregarse regularmente la van a hacer. No la vas a hacer. Aquí venimos nosotros. No te voy a decir a recargar, porque vos deberías de recargarte en la iglesia, en tu casa, con oración y lectura bíblica, y venir recargado aquí. A veces decirle que la iglesia es un hospital, por eso es que nunca sanan. Es, pero no es, no es, pero es. O no es, pues se le puede llamar que es como un hospital de enfermos espirituales donde Dios los sana. Tengo 32 años, mi hijo, y vi de la edad de ustedes, jóvenes con hijos, y ahora están llorando a sus hijos y a sus hijas. Ahora están sufriendo porque no hicieron caso, hijo. Siempre miraban como que era el pastor el que decía las cosas, cuando era el Espíritu Santo que estaba previniendo. Por eso Jesús lloró cuando vio Jerusalén y dijo: si al menos en este día conociera lo que es para tu paz, pero hoy tus ojos están velados. Pero vendrán días sobre ti donde no dejarán piedra sobre piedra, y a tus hijos matarán porque no conociste el día de tu visitación. Y hoy el Señor está aquí hablando. Hoy el Señor Jesucristo está hablando. ¿Dónde van a estar tus hijos de aquí a 2, 5, 10 años, 15 años? ¿Dónde va a estar tu hijo cuando tenga 15, 18 años? ¿Dónde? No hay cosa que consuma más la vida de un hombre y de una mujer, son los hijos. Puedes tener problemas económicos, puedes tener problemas con el vecino, puedes tener problemas en el trabajo, puedes tener problemas hasta de salud, pero si hay algo que consume la vida de una persona, es ver a los hijos arruinados. Hagan caso, nada les cuesta, es por el bien de ustedes. Llegó, ya le había matado a los 10 hijos. Le había quitado toda la economía, y el tercer paso fue la enfermedad. Ahí Dios nos está revelando con qué intenciones llega el diablo a la casa. Ahora, hay que entender esto. Job no estaba mal, no estaba siendo castigado. Job no estaba siendo castigado. Le dijo el Señor a Satanás: ahí está en tu mano,
no toques su alma, su vida. Ahí salió una asoleada feminista predicadora diciendo que cuando le dijo no toques su vida estaba hablando de la mujer, porque la mujer es la vida del hombre. ¿Cómo no? Si hay unos que los están matando a la mujer al marido. Se acabó el gozo. ¿Dónde están los del domingo? Nomás te aplico el mensaje y quedas desinflado, ¿eh? Y la vida era la vida de Job. Toca todo. Matarle a la esposa, matarle a los hijos, quitarle el dinero. Es más, te dejo que lo enfermes, pero no lo vas a matar. Porque la vida de él no te pertenece. Y te estoy permitiendo, diablo. Te estoy permitiendo para la generación de cristal del 2026, que con todo se quiebra. Para los religiosos del 2026 que se congregan como allá en la otra donde lo sacó Dios. Para que si quieren quejarse por un hijo que se les murió, a ti permití que el diablo te matara a 10 y ni renegaste. En lugar de renegar, ¿qué hizo Job? Dice la Biblia, se postró a tierra y adoró. Y no se postró a reclamarle. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Esa fue la alabanza que le dio a Dios. 10 hijos me mató el diablo, sí, pero no eran míos, Dios me lo dio. Y no era que Job no amaba a sus hijos. Dice que todos los días presentaba una ofrenda. Quizás mis hijos blasfemaron contra Jehová, quizás mis hijos pecaron contra Jehová, y daba una ofrenda. Por eso el diablo lo primero que le quitó fue el altar. Algunos de ustedes están a punto de que los mate el diablo espiritualmente, porque les quitó el altar de oración. El altar de ayuno. Aquí hay ayuno los sábados para los señores y las Marías. Y cuando alguien trabaja se entiende, pues no creo que todos trabajen. La prueba no solamente tocó o afectó sus bienes y su familia, también tocó su cuerpo. La mujer encorvada estaba bajo presión satánica. Ahí estaba en el templo. Y 18 años la tenía un demonio de parte de Satanás enferma. Jesús dice acerca de ella en Lucas 13:16. A esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Hay enfermedades que son ligaduras del diablo. Esta mujer así caminaba, encorvada, pero no era normal. Cualquiera podía haber dicho, durmió mal, quizá la almohada le afectó, el colchón en la cama donde duerme, a lo mejor tuvo un resbalón, o sería la caída de la otra. Y comenzaban, para no llegar a la raíz, era un demonio que la tenía doblada. Préstame atención, porque Dios nos está revelando ahora cuál es la intención de Satanás, y no vas a poder contra él, no vas a poder defender tu familia. El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, la familia, en vano trabaja quien la edifica. Si en vano, hermano, si velare la guardia en la ciudad y Jehová no está ahí, en vano vela la guardia. Y luego dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar, pues que a su amado dará Dios el sueño. No te va a alcanzar el dinero que, de hecho, ni te alcanza a veces ni para los biles. Pero si estás haciendo un poquito de ahorro, ni te va a alcanzar para salir de los problemas que te va a meter el diablo. Y no voy a culpar al diablo, porque hoy Dios está hablando. Y hoy vos decidís obedecer a Dios o al diablo. Déjame decirte, hay un espíritu bien fuerte dentro de la iglesia, de varios que he detectado. Hay un espíritu de sueño espiritual, de indiferencia a la oración. El diablo sabe cómo hacerle. Te ocupa, luego te enferma.
luego llegó la visita, luego que estás cansado, luego que te dio más trabajo. Él sabe cómo. Cuando te viene a caer el 20, estas predicaciones te caen mal. ¿Para qué vine? El domingo quién sabe que venga, o quién sabe que regrese a la iglesia. Tu problema, mijo, tú te lo pierdes. Pero va a haber un día que vas a decir: aquel día se mencionó, Dios me habló. ¿Creen que es el pastor? ¿Sabe por qué nunca cambió Israel en el desierto a los 40 años? Porque siempre le echaban la culpa a Moisés, y Moisés hablaba en nombre de Dios. ¿Sabe por qué aquí se ha ido gente y se ofende con el mensaje? Porque creen que es el pastor Daniel Urrutia, cuando es el Espíritu Santo el que está hablando. Y te está hablando por misericordia, te está hablando por amor. Mira cómo llegaste a la iglesia, ya se te olvidó. La tenía encorvada y estaba en el templo 18 años, día tras día de culto seco y encorvada. Todos la miraban normal. Ella creía que era normal y era un demonio. Satanás la tenía atada. Su condición física estaba relacionada con una opresión espiritual. Pero más que opresión, era posesión demoníaca. Algunos padecimientos estaban vinculados con espíritus malignos también. Estoy explicando para que se dé cuenta que el diablo ataca el cuerpo, no solo tu alma. En los evangelios aparecen personas cuya sordera, mudos, convulsiones u otras manifestaciones estaban asociadas con espíritus malignos, es decir, con demonios. Cuando Jesús expulsaba al espíritu, la persona quedaba libre. Dice la Biblia que echó un demonio sordo y mudo, y echado fuera el demonio, dice, el sordo oyó y el mudo habló. Cualquiera podía haber dicho: es que estás expuesto a mucho ruido. ¿En qué eso fue? No. Pero tampoco toda enfermedad es demonio. Estamos aclarando lo que Satanás puede hacer enviando a sus demonios. Que el Señor los reprenda. El flujo de sangre de esa mujer no era normal. Jesús sanó a los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Declara: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Dios está aquí esta noche. Por lo tanto, sí existe una dimensión espiritual en varias, no en algunas, en varias enfermedades y sufrimientos físicos, porque es la manera como Satanás también atormenta. No toda enfermedad es causada por un demonio. Estamos aclarando esto para que tú detectes lo que es opresión satánica y lo que es natural. Es necesario mantener el equilibrio bíblico. La Biblia no atribuye toda enfermedad a Satanás. Jesús distinguió entre enfermedad y posesión demoníaca. Mateo 4:24 menciona diferentes grupos. Dice que sanaba enfermos, afligidos de diversas enfermedades, a endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Que la parálisis no es una enfermedad? ¿Que ese espíritu lunático que lo tira y echa espumarajo no es una enfermedad? Pero lo aclaró el Señor. Esto indica que la Escritura no presenta todos los padecimientos como una sola realidad o de un solo origen. El hombre ciego no estaba enfermo por un pecado personal. En Juan capítulo 9 los discípulos preguntaron: ¿quién ha pecado, Señor, este o su papá? A lo que Jesús contestó: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, que hay enfermedades que son para alabanza y gloria del nombre del Señor. Dios las permite, ¿para qué? Para que cuando el milagro suceda, el pueblo alabe a Dios, el pueblo se llene de fe, el pueblo diga: Dios está en medio nuestro. Hay enfermedades por castigo, hay enfermedades por pecado, hay enfermedades por un trato, puede ser contigo o con los de alrededor tuyo. Hay enfermedades que son por descuido, comemos de todo. Hay
En estos tiempos hay enfermedades porque pues voy a saber. Ahora está en la comida de gato. Hay en el noticiero que en la comida de gato hay que hay que tener cuidado con las mascotas. Hay enfermedades, pues somos humanos, mijo, y el body se descompone. Pasó la gripa, pasó la flu, un virus, una bacteria, pero Dios en su misericordia, cuando son enfermedades de esas, deja que el cuerpo las ataque. Las defensas, los glóbulos blancos en tu sangre salen como un ejército a la defensa. No hay un solo origen, pero muchas enfermedades yo sé que el diablo está detrás porque nos hace comer desordenadamente para que nos enfermemos. Quizás no es directamente, pero indirectamente. No hay mucho amén a los que les gusta comer. Pareciera que ustedes no comen. Timoteo tenía problemas físicos. Pablo le recomienda tomar un poco de vino, aclarando, jugo de uva, no por causa de su estómago. Está como que te diga el doctor, una vez fui donde el médico y le digo, padecía de estreñimiento, me dice, tome jugo de ciruela. No trae guaro eso, no trae alcohol. Lo mismo aquí, vino es jugo de la uva, que era bueno, dicen que es bueno, tiene propiedades. Y de sus frecuentes enfermedades, es decir, Timoteo padecía de una enfermedad. ¿No le dijo que expulsara un demonio? Epafrodito, otro ayudante de Pablo, estuvo gravemente enfermo a punto de morir. Filipenses 2:27 dice que estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Yo estuve a punto de morir en el 2018 en Venezuela con una comida envenenada. En el 2007 con otra comida envenenada. A punto de morir. Dice Pablo, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Porque Epafrodito era un fiel servidor obrero de Pablo, y él no quiere que se vaya, pero por alguien más no intercedió así. La Biblia presenta su enfermedad sin atribuirla directamente a un espíritu maligno. Principio de equilibrio. La enfermedad existe en un mundo afectado por la caída. Puedes tener causas físicas, genéticas, infecciosas, ambientales, emocionales, relacionadas con el estilo de vida que llevamos, espirituales en algunos casos o muchos casos, desconocidas para nosotros. No debemos llamar demonio a toda enfermedad tampoco. Tampoco debemos ignorar que el enemigo puede aprovechar una enfermedad para atacar la mente con miedo, condenación, desesperanza y opresión. ¿Cómo utiliza el enemigo o el diablo, que el Señor lo reprenda, una enfermedad? ¿Cómo la utiliza él? Aunque una enfermedad no haya sido causada directamente por Satanás, el enemigo puede intentar utilizarla para sembrar temor. El diagnóstico puede convertirse en una voz constante de muerte. La mente comienza a imaginar los peores resultados para producir desesperanza. El enemigo susurra: nunca vas a sanar, Dios no te escucha, tu vida terminó, no tienes futuro, eres una carga para todos. Para aislar a la persona, ¿qué le dice? La enfermedad puede llevar a alguien a retirarse de la familia, de la iglesia y de las relaciones. Pues ahora faltaron bastantes. Trae el corre que te alcanzo, el mal de camioneta. La usa para atacar la fe. El enemigo intenta convertir el dolor en una acusación contra Dios. Busca que la persona diga: Dios me abandonó, Dios no me ama, no vale la pena orar, mi fe no sirve.
También para producir condenación, aprovecha en la enfermedad. Algunos enfermos comienzan a pensar que Dios los está castigando o que no tienen suficiente fe, pero una enfermedad no demuestra automáticamente falta de fe ni pecado oculto. Mira, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo cuando tenía su aguijón? Era una enfermedad, dicen los estudiosos. Y dice: 3 veces le he rogado a Dios que quite de mí este aguijón, pero Él me dijo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona o se manifiesta. ¿Por qué Dios le dejó a Pablo un aguijón? Porque se nos sube. Y a veces Dios no es que no te ama, ni es que el diablo te tiene enfermo. Dios permitió eso, porque es la única manera que te mantiene así, mira, agachadito y agachadita. Y si Dios te tuviera un aguijón de eso, dale gracias a Él. Dale gracias a Dios todavía por esa enfermedad, que es lo que te mantiene humilde y manso, para que no te vayas a condenar con tu orgullo y tu soberbia al infierno. No hay mucho, porque yo sé que ustedes no quieren ser enfermos, pero tampoco quieren ser humildes. No quieren enfermarse, pero tampoco quieren ser humildes. Así que dale gracias a Dios. Si tenés un problema que no te lo quita, pero tienes que ir a consultarlo con Dios y decirle: Señor, ¿esto es el diablo, esto es una enfermedad común o es un aguijón? En cuanto que me digas que es un aguijón, dejo de parar y hasta que tú vengas aguanto este problema. Eso me lo decía Chuyito, el ministro. Pastor, esta enfermedad cochina ya más de 10 años, más de 12 años y diálisis. Escucha. Y un día íbamos para Tijuana, para Ensenada a predicar. Y él siempre, como de allá es él, íbamos. Y dice: ya, pastor, ya me cansé, 3 veces por semana, 4 horas ahí en el hospital, y luego otras mínimo 4 horas tengo que dormir para recobrar fuerzas por el diálisis, donde me drenan la sangre, me la sacan toda y la están pasando por una máquina para purificarla, para limpiar, y luego me la vuelven a meter por otro. O sea, la están así. Ya me cansé. A ver si llego a la conciencia, si es que tiene conciencia alguien aquí este día. Dios me dio una frase en el fútbol, en el soccer: disfrutemos el momento. Es decir, estás aquí ahorita, disfrutarlo al máximo. Gozate con esta predicación. Deja de estar trompudo y peleando con el Espíritu Santo. Deja de estar peleando con el Espíritu Santo. Disfrutar que Dios te está hablando, te está abriendo el entendimiento, no te está informando, te está transformando. Y le doy gracias a Dios, Víctor. Y cuando ya comencé a verme así en la televisión, pongo en el Apple TV, pongo las jugadas y me pongo a ver ahí cómo, y luego le pongo en cámara lenta. Y digo yo, ¿cómo a mis 55 años tengo esa habilidad de patear la bola como la pateo todavía? Y cuando me veo, hijo, y me están filmando así, cómo se inclina el cuerpo y aquel balance, cómo el tobillo, hijo. Y digo, ¿y cómo es que esos huesos de 55 años aguantan todavía? Y digo, disfruto el momento.
y he descalabrado los dedos y las muñecas de las manos. Cuando vea usted a Ryan, yo lo descalabré. Me dijo: pastor, yo creo que usted me está quebrando por pausas para ver si me humillo. Y se ríe. Disfruta la gente, disfruta la iglesia, disfruta a tu esposa, a tu esposo, disfruta a tus hijos. Disfruta estos mensajes que te hablan la verdad, que te confrontan a una verdad y a una realidad. Disfruta la presencia del Señor. Llénate de fe con este mensaje. Ella tocó el manto del Señor. El Señor te va a tocar ahora a ti. No toda enfermedad es un castigo de Dios. También el diablo usa para controlar la identidad. La persona deja de verse como hijo de Dios y comienza a verse solamente como enfermo. ¿Cómo estás? Estoy enfermo. Estoy enferma. Estoy enfermo. ¿Sabes que aquí hay, yo he conocido hermanos y hermanas que están más enfermos de la cabeza por el miedo que a la enfermedad? Y ya se le dije al doctor: tiene cáncer en 5º grado. Hártese lo que tenga que hartar porque le queda una semana de vida. Porque ahí sí te mandan a comer de todo, hijo. Y luego dicen a los seres que denle lo que pida, denle de comer. Ya le quedan 3-5 días. ¿Por qué no dejas que ahora el Espíritu Santo con este poderoso mensaje entre a tu conciencia en lugar de que lo haga el Olive View, el San Joseph Hospital? ¿Por qué no dejas que la palabra de Dios llegue a concientizarte en lugar de que llegue una enfermedad crónica? Hijo, estamos viviendo en la era de las enfermedades crónicas. De 50 años para abajo está el índice alto de derrames cerebrales y ataques al corazón. 44 años tenía mi amigo Jesús, el cuñado del pastor Evel Laurián. 44 años. Vivimos, hijo, como que la vida nos pertenece. Como que podemos decir: mañana hago esto, el otro mes, y el otro año al principio voy a comenzar, como que si la vida, el tiempo fuera nuestro. Arregla tu vida, papá, mamá, porque hay hijos que dependen de ti. Pero para esto apareció Jesús. Mira, no importa si el diablo puso la enfermedad, si es descuido tuyo, si la cosa anda por ahí, no importa. El asunto que hay una enfermedad allí, y si tú le crees a Dios, el Señor te va a sanar ahora. A eso apareció Jesús. 1 Juan 3:8 declara: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y las enfermedades son obras del diablo, muchas de ellas. Entonces el Señor está aquí para deshacer esa obra, ese trabajo. Oye, obra significa trabajo. Ese trabajo que el diablo hizo en tu salud, hoy el Señor la va a sanar. Hoy el Señor la deshace. Jesús vino para destruir las obras de las tinieblas. Vino a salvar al pecador, vino a perdonar al culpable, a libertar al oprimido, sanar al enfermo, restaurar al quebrantado, a resucitar al muerto, devolver esperanza, reconciliar al ser humano con Dios. El ministerio sanador de Jesucristo. Jesús sanó toda clase de enfermedades. Dice Mateo 4:23, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Enfermedad física y dolencia es en tu alma, las heridas, el daño que te hicieron. No existía una enfermedad demasiado difícil para Él. No existía y tampoco existe, porque para Él todo es posible. Jesús sanó porque tuvo compasión, y por eso el Señor te va a sanar ahora. Por eso el Señor te va a sanar ahora.
tuvo compasión de ellos. Y luego, ¿qué hizo? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué aprendo yo aquí? De que Dios no quiere ver a sus hijos enfermos. No los quiere ver. Dios no quiere ver a sus hijos enfermos. ¿Vos quieres ver a tus hijos enfermos? ¿Qué padre de aquí se goza ver un hijo o una hija enferma? No, tampoco Dios. Somos sus hijos, los que hemos hecho pacto con Él. Él no quiere vernos así. La sanidad no era una demostración fría de poder, era una expresión de amor. Lo voy a sanar por compasión, por amor. Y cuando es por compasión, Dios no te dice, no te sano por eso, te quita los peros, porque es por compasión. Cuando Dios hace un milagro por compasión, por amor, no te dice, es que te lo dije. No, te va a sanar. Así te va a sanar. Él llevó nuestras enfermedades. Mateo 8:17 dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él las llevó, no se las va a llevar, ya las llevó. Consulta al Señor ahora para el milagro. Cristo se identifica con el dolor humano. Fíjate qué tremendo es, hijo. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y esta mujer le sacó un milagro antes de que al Señor le hicieran esa llaga. Esta mujer le sacó el milagro antes de que la sangre de Cristo, que nos limpia y nos sana, hermano, le sacó el milagro. ¿Cuánto más ahora que el Señor ya lo hirieron por tus enfermedades? Hay una unción de milagros esta noche. Hay una unción de sanidad esta noche. Hay una unción de milagros y prodigios esta noche. Dile a tu vecino, Dios me va a sanar y me va a hacer el milagro por compasión. Jesús tiene autoridad sobre la opresión diabólica. Los demonios reconocían su autoridad y tenían que salir. No existe poder de las tinieblas superior al nombre de Jesucristo. Quiero aclarar esto rapidito, de que Dios, si tú recibes un milagro de sanidad, fue Dios el que lo hizo. No importa si fue el doctor, el pastor, o perdonando, o pidiendo perdón. Y Dios me dice que le diga a alguien aquí, especialmente a una mujer, que no te va a sanar hasta que no perdones. Hasta que no perdones o pidas perdón por el daño que has causado. Porque a veces nos hacemos la víctima. Ay, tengo que perdonar que me... Sí, y lo que hemos hecho nosotros. Yo no perdoné nada, yo me tocó que pedir perdón. Y ahí estuvo la sanidad. Cuando ya hay fluido de sangre, ahí tenés que preocuparte. ¿Ah? ¿Cuándo fue sanada? ¿Cuándo fuimos sanados? Perdón. Nacho y yo, cuando pedimos perdón, le dije, Nacho, por algo yo pasé lo que pasé. Para dar testimonio. Que no solamente es perdonar, tengo que pedir perdón. Porque, hijo, decía mi papá, ni modo que un loco pelee solo. Se necesitan dos. Y los dos tienen culpa, uno más quizás y otro menos, pero los dos tienen culpa. Y no queda estar culpando a la otra parte. Y ahí Dios me sanó. Así que si estás vos todo inclenque y no sanás, tienes que pedir perdón. Mira dónde te lo reveló Dios, en la iglesia y sano. ¿O querés que te lo revelen allá en el hospital? A mí Dios me lo reveló en el hospital. ¿Tú crees que Dios va a pasar por alto, hermano Víctor, tanta pisoteada que le hemos pegado a nuestra esposa? ¿Tanta humillada con la boca? ¿Tú crees que en el cielo se van a quedar ciegos y sordos? Aquí vemos esposos que tenemos que pedirle perdón a la esposa. Pero también hay esposas que han torturado al marido. No vas a ser sana ni sano hasta que no pidas perdón. El 80% de los demonios que el pastor, el evangelista Carlos Anacondia ha echado fuera es por culpa de la falta del perdón.
Hoy Dios te trajo esta noche. Hoy estás aquí. Bautizado o no bautizado, estás aquí porque Dios quería que escucharas esta palabra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Dije, si lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Si lo hizo con la mujer con flujo de sangre hace 2000 años, hoy lo va a hacer el Señor en tu vida, hija, hijo. Su carácter y su poder y su compasión no ha cambiado. Oyó hablar de Jesús. Esta mujer añade un detalle: cuando oyó hablar de Jesús, no había oído. Había oído de que mira que el brujo que allá que tira las cartas, mira que a esta virgencita, mira que a este santito. Todo había oído, menos de Jesús. Antes de tocarlo, escuchó acerca de él. Y ahí está la clave. La fe comenzó por el oído. La fe es por el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Durante 12 años había escuchado diagnósticos, había escuchado limitaciones, había escuchado que nadie podía curarla. Pero un día escuchó acerca de Jesús, una palabra acerca de Cristo. Comenzó a vencer 12 años de palabras negativas. Poderoso esta palabra. Se acercó por detrás. ¿Por qué por detrás? Porque no podía por enfrente, por la enfermedad que llevaba. La mujer se acercó a escondidas entre la multitud. Es posible que sintiera temor, vergüenza, inseguridad, desesperación, miedo de ser descubierta. Su condición ceremonial hacía complicado tocar a otras personas. Por eso llegó por atrás. Sin embargo, su necesidad fue mayor que su miedo. No permitió que la multitud, la vergüenza, la tradición, los años de fracaso, la opinión de la gente, la ley de Moisés la condenaba, la detuvieran. La fe verdadera atraviesa obstáculos para llegar a Jesús. En otras palabras, yo sé que la ley me lo impide, pero es más poderosa mi necesidad. Ya 12 años ya estoy cansada. Y alguien debe de cansarse de estar viviendo. ¿Cómo está? Tocó el borde de su manto. Ya les expliqué cuál, ¿verdad? La mujer no tocó a Jesús de manera accidental, lo tocó con fe. Muchos lo tocaban accidentalmente. Muchos apretaban a Jesús, dice la Biblia. Solo una mujer lo tocó de una manera que produjo una respuesta de poder. Pedro dijo que la multitud lo oprimía, pero Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Porque dice Marcos: virtud ha salido de mí, dijo Jesús. ¿Sabes por qué recibió el milagro? ¿Y por qué Jesús sintió ese poder que salió de él? Porque era la única que dijo: si lo toco recibo el milagro, si lo toco recibo. Los otros nomás llegaban por mitoteros, Ella no. Ella, cuando se acercó a Jesús o vino a esta iglesia, es porque dijo: yo tengo la fe y quiero que Jesús me haga esto. Significa que los milagros, para que sucedan, tenés que venir programado, diciendo: hoy voy a la iglesia, voy a alabar, voy a adorar a Dios, voy a darle gracias, pero también voy por un milagro. Fíjate que te lo iba a enviar un texto. Iba a enviar algo diciéndole: prepárate para tu milagro hoy, ve con convicción, prepara tu mente, ve. Pero es que deberíamos de estar nosotros preparados cada día de servicio. Voy a darle a Dios, pero Dios también me va a dar a mí algo. No todo contacto es un toque de fe. Se puede estar cerca de Jesús y no recibir nada. Se puede estar dentro de la multitud y continuar herido. Se puede asistir a un culto y no abrir el corazón. La diferencia no estuvo únicamente en tocar el manto, estuvo en la fe con que lo tocó, el borde de su manto. Si tan solo lo tocare, decía adentro: en cuanto lo toque, yo recibo mi milagro. En cuanto pase al altar, yo recibo mi milagro. En cuanto mi pastor me ponga la mano en la cabeza, recibo mi milagro. Yo no sé cuál sea tu fe, pero actívala. Nota, ella dijo el manto. Tú puedes decir: en cuanto entre por las puertas del templo, ahora voy a recibir mi milagro. O cuando comience a danzar y a alabar a Dios, voy a recibir mi milagro. Cualquier cosa que tú te conectes con Dios. Las israelitas llevaban franjas en los bordes de sus vestidos como recordatorio de los mandamientos de Dios. Ya les expliqué un poquito. ¿Y sabe por qué nació esto?
porque alguien violó el día de reposo. Se fue a recoger leña, a trabajar y violó el día de reposo. Y el Señor dijo que se haga un manto para que le recuerde, y 5 nudos, para que no estén violando la Torah. Por eso ellos lo traen en su cuerpo, los judíos, diciendo: estoy bajo la cobertura de Dios, estoy bajo los mandamientos de Dios, pero para que no se me olvide cuando ande afuera, para que no se me olvide que no soy una persona común y corriente, soy un hijo de Dios, una hija de Dios. La mujer no estaba confiando en una tela mágica, porque no era magia. Estaba poniendo su fe en la persona de Jesucristo, porque no era tanto el manto, sino quien lo traía. El poder no estaba en el hilo, el poder estaba en Jesús. Bendito Dios. Al instante se detuvo el flujo. Lo que no había cambiado en 12 años cambió en un momento. La fuente de su sangre se secó, dice la Biblia. Jesús no solamente alivió un síntoma, detuvo el origen del problema. Dios no quiere tratar únicamente las manifestaciones externas, también desea llegar a la raíz. Dios puede sanar la conducta y la herida que la produce, la amargura y el rechazo que la alimenta, la adicción y el vacío que la sostiene, la reacción y el trauma que está detrás, el cuerpo y la mente atormentada por años de sufrimiento. Imagínate que esa mujer, después de 12 años, ella siente, no solo Jesús siente, ella siente. ¡Wow! Significa que hay milagros que se sienten, que los recibiste. Poder ha salido de mí, dijo Jesús. Jesús conoció que había salido poder de él. La palabra griega relacionada para poder es dinamis o dunamis. Habla de poder, fuerza, capacidad milagrosa, intervención sobrenatural, pero también significa dinamita. Eso es poder, dinamita, para destrucción de fortalezas. La multitud tenía contacto físico, la mujer tuvo contacto espiritual por medio de la fe. Ella no robó un milagro. Jesús se detuvo para traerla de lo escondido a lo público. ¿Por qué Jesús le hizo confesar públicamente? Esa pregunta está buena, porque dijo: ¿quién me tocó? Jesús sabía que era una mujer con flujo de sangre, pero mira lo que significaba esa pregunta. La mujer ya había sido sanada físicamente, sin embargo Jesús no permitió que se marchara a escondidas. Si crees que te vas a ir a escondidas y no me van a dar a mí esta gente la gloria por lo que he hecho, no. Significa que debes de testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Jesús no quería avergonzarla, aunque era una vergüenza para ella. Quería completar su restauración. Para restaurar su dignidad, todos conocerían que ya no estaba impura. Ya pueden abrazarla. Ya puede ir al culto. Ya no tienen que estar lavando las sillas con agua. Ya la limpié y la purifiqué. ¿Por qué la hace confesar? Para reintegrarla a la comunidad. Su testimonio público abría nuevamente las puertas de la convivencia para transformar una sanidad secreta en un testimonio. Lo que Dios hace en secreto puede fortalecer la fe de otros cuando se hace público. Para enseñarle que no había robado nada. La sanidad no fue un poder tomado sin permiso. Si ella se va a escondida, es como que alguien se robó a alguien y se va a escondida. No, usted no robó nada, usted se llevó un derecho que tenía. Fue una gracia recibida para sanar su identidad. Jesús no la llamó mujer del flujo, la llamó hija. Hija, hija, hijo. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. La palabra utilizada puede comunicar una salvación integral, sanidad, liberación, restauración, rescate, bienestar. Jesús no solamente le dijo: tu cuerpo está mejor. Le dio una palabra que alcanzó toda su vida. Su fe no era una fuerza mental ni una fórmula, era confianza en Jesucristo. No fue sanada porque tuviera una fe perfecta, fue sanada porque puso la fe que tenía en el Cristo perfecto. Y eso basta. Ve en paz. ¿Por qué en paz? Por las guerras internas, las guerras que traía. 12 largos años. Durante 12 años había vivido en tormento. Ahora Jesús le entregó paz.
¿Quién no quiere paz? Y con la paz que viene, la alegría. Porque ahora tengo paz. No solamente necesitaba que cesara la hemorragia, también necesitaba que cesara el temor, la vergüenza, la condenación, la ansiedad, la sensación de rechazo, el tormento mental. La palabra paz habla de integridad, descanso y bienestar. Jesús quiso que saliera de su presencia no solo sana, sino también en paz. Y voy a aclarar este punto que el Espíritu Santo me da aquí. Desde el momento que le está diciendo hija, ¿sabes qué le está diciendo? Te veo en el templo, te veo sirviéndome. No va a ser como esos que se llevan los milagros y se pelan. Hija, ahora soy tu padre. Ahora me vas a servir. Ahora vamos a tener una relación, una comunicación. Él le podía haber dicho mujer, porque así le dijo a la encorvada: mujer, quedas libre. O mujer, eres libre. Pero ella le dijo hija. Ahora, no les he dicho por qué produce flujo de sangre, ¿verdad? Pero clínicamente está comprobado que es por tumores o quistes. O para los matrimonios, por tener intimidad cuando está en su periodo. El hombre lastima y daña. Yo investigué. Por eso Dios prohíbe la intimidad durante el periodo menstrual de la mujer. Uno, es antihigiénico. Dos, no se debe de hacer, porque puedes dañar a la mujer de por vida. Porque se dice que es como una llaguita que se les hace a la mujer en la parte de adentro de su aparato reproductivo, que es por donde sangran ellos, que debe de estar sangrando mensualmente para purificar su cuerpo, que es necesario. Pero cuando tiene intimidad así, el hombre le puede lastimar y queda continuamente ese flujo de sangre. Así que hay que tener cuidado en eso. La palabra paz habla de integridad, descanso y bienestar. Imagínate cómo se fue ese día a dormir. ¿Ah? Viejo, vente para acá ahora sí. Venga, che para acá. Venga, che para acá. No sea tontito. Ya estoy limpio. Mira lo que Jesús hizo. No solo sanó a una mujer, le quitó las guerras internas, pero también la mandó con un hombre, con la familia. La mandó otra vez a reunirse a los cultos. No se les olvide. Jesús quiso que saliera de su presencia no solo sana, sino también en paz. Vete en paz, hija. Y no solo en paz, vete con identidad. Hoy te quito lo bastardo y lo huérfano del diablo y te doy identidad. ¿Sabes por qué le dijo hija? Porque esta enfermedad que te voy a sanar nunca más va a regresar a tu vida. Entonces, ¿cómo lo aplicamos ahora? La iglesia debe reconocer las heridas del cuerpo. No todo sufrimiento es visible. Hay personas que ministran mientras padecen. Ya hablando ya a nivel espiritual en la iglesia, sirven mientras sienten dolor, adoran mientras esperan un diagnóstico, sonríen mientras luchan contra el temor. La iglesia debe de aprender a acompañarlas con compasión. Debemos orar creyendo en la sanidad divina. Santiago 5:14 y 15 nos enseña que hay que venir y ser ungidos por los ancianos, por los pastores o por los ministros o los evangelistas. La iglesia apostólica no debe de abandonar la oración de sanidad. Debemos creer que Jesucristo todavía sana. Mira lo que dice ahí Santiago 5:14, 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará o sanará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahí está. Hay enfermedades que son por pecados. Por eso, Víctor, vos debes de detectar si esa enfermedad es por castigo, por trato, por pecado. Porque si es por pecado y vas con el doctor, cuando venís con el pastor, con el ministro, y ora por vos, el Señor no solamente está quitando la enfermedad, el pecado que causó esa enfermedad,
está siendo quitado. Y si el pecado se quita, la enfermedad se va, porque la enfermedad aquí es por culpa del pecado. ¿Estamos? Entonces, cuando usted se enferme, busque, consulte a Dios. Señor, ¿y esta enfermedad por qué? Y Dios te va a hablar. De hecho, Dios está respondiendo aquí. Entonces, ya estoy para terminar. No debemos condenar al enfermo. La enfermedad no significa automáticamente falta de fe, pecado oculto, posesión demoníaca, castigo divino. Las palabras irresponsables pueden herir más al enfermo. Tenemos que tener cuidado. No somos quien. ¿Te acordás de a los amigos de Job? Es que si bien hicieres, bien te viniera, pero te ha venido esto porque no eres íntegro. A acusarlo llegaron. La fe no está peleada con la atención médica. La mujer buscó médicos. El hecho que no hubieran podido curarla no convierte toda medicina en algo incorrecto. ¿Y sabes por qué a veces Dios permite que vayamos donde el médico, aunque no te sane? Porque el doctor se queda espantado ya cuando vos regresás sano. Le dice, don Daniel, ¿y qué le pasó? O don Víctor, ¿qué le pasó? En un culto poderoso estuve el día viernes. Pasé al altar, me ungieron con aceite y el Señor me sanó. Es para testimonio del doctor. Y por ahí de 100 quizás uno te diga, este es un milagro de Dios. Y los demás, bueno, usted dice que cree en los milagros, está bien. Porque se ponen celosos porque ellos no pudieron sanarte. Y viene vos le decís, Jesús me sanó, cuando mi pastor, que sacó nomás primaria, no estudió medicina, pero sí estudió la Biblia. Y sí sabe cómo los milagros ocurren. Amén. Dios puede sanar sobrenaturalmente a través de médicos, mediante tratamientos, por medio de cirugía, mediante descanso y cambio de hábitos, de maneras que no siempre comprendemos. Orar y buscar atención médica no son acciones contradictorias. Debemos confrontar la opresión espiritual. Cuando existe una verdadera opresión diabólica, la iglesia tiene autoridad en el nombre de Jesucristo para orar y ministrar liberación, pero debe hacerlo con discernimiento, madurez y sin convertir cada padecimiento en un demonio. Debemos cuidar también la mente, iglesia. Una enfermedad prolongada puede producir ansiedad, tristeza, agotamiento emocional, decepción, etc. La persona necesita oración, palabra de Dios, compañía, escucharla a ella, apoyo pastoral, atención médica, psicológica, cuando sea necesaria, una comunidad que no la abandone. Amén. Lo que la enfermedad le quitó y Jesús le devolvió a la mujer. La enfermedad le quitó sangre, Jesús le devolvió salud. La enfermedad le quitó fuerza, Jesús le devolvió capacidad. La enfermedad le quitó recursos, Jesús le dio una riqueza que el dinero no podía comprar. La enfermedad le quitó convivencia. La enfermedad le quitó dignidad, Jesús la reintegró a la sociedad. La enfermedad le quitó paz, Jesús le dijo, ven, pasa. La enfermedad quiso definirla, Jesús le dio una nueva identidad. Jesús la llamó hija. Y hoy el Señor te dice, hija, hijo, pasa, te voy a sanar. Pasa. Los milagros son para los hijos. Quizás has venido llevando una herida en tu cuerpo. Quizás has recibido un diagnóstico que te produce temor. Quizás llevas años luchando con un padecimiento. Quizás la enfermedad ha comenzado a atormentar también tu mente. Quizás has gastado fuerzas y recursos y lágrimas. Víctor, 12 años una enfermedad era para que esa mujer mentalmente se haya dado por vencida y decir, espero la muerte nada más. Pero ella dijo, no, tengo hijos, tengo nietos. ¿Está aquí la iglesia? Esta mujer nos enseña a los que están desanimados, a los que quieren darse por vencido, que hay que seguir luchando. ¿Por qué? Porque ella fue a otros lados a buscar lo que solo Jesús tenía para ella. Jesús todavía pasa cerca. Su presencia todavía está disponible hoy. Su nombre todavía tiene poder. Su sangre todavía limpia. Su espíritu todavía consuela. Su palabra todavía levanta.
Su compasión no ha cambiado acerca de Él. Él es el mismo. No pongas tu fe en una tela, en una persona o en una emoción. Pon tu fe en Jesucristo. No tienes que esperar al evangelista de milagros. Hoy Dios va a hacer tu milagro. Pon tu fe en Jesucristo. Él tiene poder para sanar sobrenaturalmente. También puede sostenerte durante un tratamiento, darte sabiduría para buscar ayuda médica, fortalecer tu mente, rodearte de personas que te acompañen. Nuestra esperanza no está en negar el dolor, está en saber que Jesucristo entra con nosotros en medio del dolor. La mujer llegó enferma y salió sana. No sé cómo llegaste ahora, pero si pasas y le crees a Dios, vas a salir diferente. Llegó escondida y salió reconocida. Llegó temblando y salió en paz. Llegó impura ante la sociedad y salió llamada hija por Jesús. Llegó perdiendo vida y salió restaurada. 12 años de sufrimiento no fueron más fuertes que un momento en la presencia de Cristo. Imagínate 2 años de tormento, hijo, de enfermedad, de tormento en la mente. En un instante, ya. Un instante quitó 12 años de tormento. ¿Ah? ¿Y cómo se fue esa mujer que llegó con guerras? Se fue en paz. ¿Cómo iría para la casa, Víctor? Valió la pena. Cuando me vio salir, mi esposo me dijo: ¿para dónde vas? Voy a tocar el... No puedes tocarla. Mira, aquí está en Levíticos 15:27. No me importa. Esta herida me está matando. Te van a apedrear. No me interesa. De todo me está matando. Esta mujer no solo venció la mente, no solamente venció a los que decían: ¿para dónde vas? Venció ¿Sabes por qué tocó esto? Ahí te va. Eso no lo dije. Jesús sabía. ¿Quién me tocó? Va que ella le dijo que le había tocado. Toqué la punta del borde, toqué el borde. Lo que le estaba diciendo era: tú sabes que esto me condena. Por eso tú diste la orden que el que violara esto era condenado, era muerte. Pero el que lo trae no me condena. Desde el momento que le dijo: toqué esto, sí, esto me condena, pero tú no. Hoy el Señor te va a sanar por compasión. Hoy se acabó esa guerra interna. Hoy el Señor te sana. Pero sabes que no solamente va a sanar cuerpo, va a sanar corazón, va a sanar economía. Mira, ¿a alguien de usted Dios le puso en el corazón venir a tocar esto? Pero que si te lo puso, ven, hijo. No es esto.
Esa es tu fe.